para mí hoy es un día tan especial. Estoy aquí con el señor productor Miguel Ángel Erros, mi amigo desde hace muchísimos años, creador de La Rosa de Guadalupe, productor de La Rosa de Guadalupe, que es ya mayor de edad, ya cumplió 18 años de éxitos, por el cual hoy en día México está puesto entre toda la juventud. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, muchas gracias, Shanique. Bienvenida. Esta es tu oficina. Ay, yo te amo tanto. Me puse a buscar sobre ti y resulta que Miguel Ángel Erros, aparte de que desde 1997 es el que hace las mañanitas de la Virgen de Guadalupe y que nos va a contar cómo ha ido evolucionando, porque antes los artistas se subían al atrio. Fíjate que curiosamente cuando empezaron a hacer las mañanitas no se podía entrar ni siquiera a la iglesia. ¿Cómo? Sí, tenían que cantar afuera de la iglesia porque no estaba permitido. Después fue evolucionando y yo te comentaba que Carlito Salinas Saucedo fue quien más pugnó por hacer las mañanitas durante algún tiempo. Él estuvo pues prácticamente desde las transmisiones por radio, por XCW, y cantaban afuera. Tengo entendido que hubo un maratón guadalupano en donde estuvo Pedro Infante y cantó afuera de la basílica. ¿No lo dejaron entrar? No, no se permitía. ¿Y quién fue la primera gente que entró, las primeras artistas? Pues yo pienso que Carlos metió a todo un elenco cuando ya se empezó a permitir que se televisara en su totalidad la misa. Pero en aquella época, acuérdate que somos un país sí católico, pero en cuestión política, en cuestión de política, laico. Sí, laico. Entonces, por eso no estaba permitido. Actualmente, nosotros hacemos la producción, una misa mensual durante el año, o sea, 12 misas, incluyendo la misa que hacemos en el mes de diciembre, que no es la del 11, no. Eso se hace el día 1 o el último domingo de noviembre, porque es la misa de empleados de Grupo Televisa Univisión. Desde que el señor Azcarra Jan está con nosotros, se estableció que una de las 12 misas era para los empleados de nuestra empresa. Así que vamos cada mes, en diferente domingo, vamos a televisarlas. Entonces, Carlos Salinas lo que pugnó fue eso, que se autorizara para que se televisara tanto las mañanitas como alguna misa desde dentro. Y cuando yo las tomé en 1997, que vino todo este cambio después del fallecimiento del gran maestro. En 2 años vas a cumplir 30 años de hacer las mañanitas. Exacto, de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Wow. Haber empezado en 97 y voltea uno hacia atrás y dice uno, ¿a qué hora? 30 años. ¿Tantos años han pasado? Pues sí, muchos años. ¿Y a qué? Me estabas diciendo algo que creo que sería maravilloso, claro que hablar en futuro, no sé, pero que nunca fue Vicente Fernández, pero que quieres llevar a Alejandro Fernández. Claro, a las don Vicente de la Virgen. Fue una gente muy querida, muy respetada. Yo tuve la oportunidad todavía cuando estábamos preparando un evento que hicimos en Bellas Artes con Alejandro Fernández, que te contaré la anécdota después. ¿Tú lo produjiste? Sí, la producción fue nuestra y la selección musical la hizo el maestro Magallanes en combinación conmigo y con Alejandro para ir seleccionando cuáles eran las canciones mexicanas más representativas en la historia. Y se escogieron 100 o 110, pero se tuvieron que hacer popurrís. Salió un disco que sacó la disquera que manejaba Alejandro en esa época. Lo hicimos en el 2000 y fue prácticamente el último evento que a mí me tocó disfrutar más, porque lo que más he disfrutado en esta larga carrera dentro de la empresa y dentro de los medios es dirigir cámaras. Era lo que a mí me fascinaba hacer. Y lo hice durante muchos años, prácticamente toda la época que me tocó hacer musicales, yo los dirigía en cámaras porque me encanta. Bueno, pues ahí tenemos que tiene a Daniela Romo, que también hizo el programa de La Güereja, que también hizo Topollillo, cuando Raúl Astor ya no hacía Topollillo. Exactamente, sí, creo que me ha tocado recorrer. Bueno, cuando empezamos,
te contaré un poco porque tú eres mucho más joven, pero Gracias. en los principios de la televisión, en los 50s, Telesistema Mexicano no producía los programas. Telesistema Mexicano vendía el tiempo, se compraba el tiempo por parte de la agencia de publicidad que manejaba a X patrocinador, y la producción la hacía la gente de la agencia de publicidad. Yo trabajé en la agencia de Publicidad Darcy, de aquella época. El dueño era el señor Riverol, Carlos Riverol del Prado, que era socio del señor Azcárraga Vidaurreta. Entonces, muchos de los productores que después ya nos quedamos trabajando para Telesistema Mexicano y ahora y posteriormente para Televisa Univisión, veníamos de agencia de publicidad. Pepe Morris, que tú debes haberlo conocido, claro. Pepe Morris padre, Carlos Salinas Saucedo, el famosísimo director de cámaras que trabajó con Jacobo Zabludovsky, que le decían el Diablo, que hay una anécdota buenísima. Cuéntala, con una persona. de una vez porque pues trabajaba con él un muchacho, empezaba en aquella época, que se apellidaba San José. Y un día el señor Azcárraga Milmo llama por teléfono y le contesta a San José y le dice, pásame al Diablo. Y dice, salió señor, fue al tocador, ahora regresa. ¿Quién habla? San José. Y el señor Azcárraga pensó que le estaban tomando el pelo y le dice, pues aquí habla San Pedro, así que... Y le soltó un regaño de los acostumbrados por el señor Azcárraga. Y después Rubén San José se hizo muy amigo del señor Azcárraga, porque después tuvo que ir Jacobo a decirle, a ver, que no te tomó el pelo, el señor se apellida San José. Ah, bueno, pues lo hubiera dicho. Oye, pero nos quedamos en... Me dijiste que me ibas a contar una anécdota cuando produjiste este increíble espectáculo en Bellas Artes. Ah, en Bellas Artes. Fue en el año 2000. En el año 2000, hace 25 ya. Pues lo estábamos preparando y lógicamente que siempre pensamos en Bellas Artes. Y la persona que estaba en ese tiempo como director de Bellas Artes dijo, no. ¿No qué? El señor Fernández trabaja en palenques, en teatros, en giras, pero en Bellas Artes no. ¿Y por qué no? Pues porque no. Pero si aquí hemos grabado, yo tuve la oportunidad de grabar a Marco Antonio Muñiz cuando cumplió 50 años de cantante y después le grabé 2 veces más. El último espectáculo que hizo y que se disfrutó parte de él todavía en televisión, Marco está retirado, pero ya no sale a la luz pública y ese nos tocó hacerlo en el Auditorio Nacional, pero Marco estuvo ahí. En Bellas Artes. En Bellas Artes, Juan Gabriel, en Bellas Artes. Yo no pude ir, memoria de ganas, dicen que fue el mejor espectáculo. Espléndidos. Bueno, y entonces cuando dijo, no va a estar. No va, y tuvimos que hablar con quien estaba a cargo de la Secretaría de Cultura y le llevé un video de cuando Plácido Domingo invitó al Potrillo a que cantara en un evento que hacía Plácido Domingo cada año en Viena, alternando con el propio Plácido y con cantantes de ópera como renombradísimos. Y se lo presenté, le hicimos una presentación de qué era lo que queríamos hacer, que era un homenaje a la canción mexicana, así se llamó, Un Canto de México, rememorando una serie que hizo Raúl Araiza también en los principios de la televisión. El Papá del Negro. El Papá del Negro, que fue un gran maestro, Raúl, la verdad. Hizo las novelas históricas espléndidas, produciendo don Ernesto Alonso, pero Raúl fue el que hizo todas esas escenas de batallas y de todo eso, ¿no? Maravilloso. Y trajo a la televisión, bueno, Ernesto fue quien trajo a la televisión a María Félix, a Elsa Aguirre, a las grandes estrellas, aunque la primera que vino, gran estrella a la televisión, fue la señora Pinal, en paz descanse. Silvia Pinal. Ella arrancó, era realmente lo que se llamaba en aquella época, que ahora ya dice uno vedette y piensan que ya es otra cosa. Y no, una vedette es una gente, haciendo así. pues salía vestida como salen en Las Vegas, con estas grandes plumas, etcétera. Pero Silvia hizo series musicales, hizo
telenovelas, hizo la famosa serie de Mujer, antecesora de El Dicho y de La Rosa de Guadalupe, como formato, ¿no? Entonces, pero estábamos en el lo del secretario de Cultura, le enseño eso, le presentamos el plan de cómo íbamos a instalar y demás, y dijo, sí, claro que sí. Y entonces yo fui con el director de Bellas Artes y le digo, nada más vengo a que nos pongamos de acuerdo cuándo podemos ensayar, cuándo entramos con escenografía y demás para poder llevar adelante el evento. Y la verdad fue un espectáculo muy bonito, a puertas cerradas, se llenó con amigos de la empresa, con patrocinadores de diferentes programas, etcétera. Fue un evento de gala y volteo la vista y han pasado 25 años. Te voy a dejar con una pregunta antes de irnos a un corte. Claro. ¿Por qué Alejandro Fernández, por quien luchaste